Continúan las secuelas del terremoto provocado por la reunión que tuvo Donald Trump y su vicepresidente J.D. Vance con Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca, en el despacho Oval, donde se produjo un enfrentamiento absolutamente vergonzoso. En primer lugar, Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido, convocó este domingo a jefes de Estado de toda Europa a reiterarle su apoyo a Volodymyr Zelensky en una cumbre que se produjo en Londres con la presencia del presidente ucraniano y donde se comprometieron nuevas ayudas y se habló cada vez más claramente de una Europa que tiene que funcionar sin el viejo aliado. Y hablando de no tener al viejo aliado, Donald Trump considera que el mundo necesita a Estados Unidos para sobrevivir, que de hecho ha estado aprovechándose de los Estados Unidos, mientras que Estados Unidos no ha tenido ninguna ventaja, es increíble que lo puedan creer, de su liderazgo en las últimas décadas. Pero quizás sea bueno que el presidente estadounidense tenga presente que efectivamente el mundo necesita a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita al mundo. En un movimiento inesperado, Gunnar Grande, que es el dueño de la empresa noruega Holtbach Bunkers, ha informado que deja de suministrarle combustible a las naves de la Armada estadounidense estacionadas en Noruega y de hecho a todas las embarcaciones estadounidenses, por lo menos mientras Donald Trump esté ocupando la Casa Blanca. Gunnar Grande y su empresa ya habían suspendido las ventas a Rusia en 2022 precisamente a raíz de la invasión de Rusia contra Ucrania, una invasión que ahora se niega a reconocer el gobierno de Estados Unidos. Yo vi cómo se le preguntaba a 5 o 6 altos funcionarios de Estados Unidos si realmente Rusia había invadido o no Ucrania, y todos dicen que es demasiado complejo, que bueno, que no se trata de eso, que se niegan. Les da miedo quizás decir que el agresor fue Rusia. Gunnar Grande, aceptando que está haciendo un gesto meramente simbólico, convocó a otras empresas para que hagan exactamente lo mismo. Y habrá quien lo pueda hacer porque Estados Unidos necesita al resto del mundo, porque tú no puedes ser el líder de algo en lo que no estás incluido. Gunnar Grande solamente le vendió en 2024 3 millones de litros de combustible a embarcaciones estadounidenses y por supuesto el gobierno noruego rápidamente dijo que esto no era una posición oficial del gobierno noruego, que seguía manteniendo por supuesto su alianza con su fiel y querido aliado los Estados Unidos, pero es un ejemplo, aunque sea solamente simbólico, es un ejemplo de cómo Estados Unidos necesita al resto del mundo y cómo hay empresas, y no sabemos ni siquiera cuántas, que en un momento dado pueden asumir una posición más allá de las utilidades, de los beneficios económicos, donde pueda primar la sensibilidad, la convicción de que una empresa no puede prosperar en un ambiente donde no hay democracia, donde depende, como los oligarcas rusos, del capricho de quien está sentado en el Kremlin para continuar siendo prósperos o hundirse o acabar, por supuesto, cayendo por una ventana.